Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Letra Colorada, un programa orientado a ver las oportunidades que se presentan en nuestro país, a ver los detalles, a ver la letra chiquita, que es la que presenta desafíos pero presenta oportunidades. Esta noche vamos a conversar con Guillermo Jubín Arosemena, gerente general de la empresa constructora Etinar, una empresa innovadora, una empresa que aplica las tecnologías modernas, las tecnologías digitales en sus proyectos, pero que también mantiene los valores y las relaciones de promover el impacto social y el empleo que genera la construcción. Después de esta pausa, empezaremos a conversar con Guillermo Jubín. En Ecuador no existe mejor manera más rápida de estar informados. Las noticias nacionales e internacionales, todas en tiempo real. Hoy somos la fuerza digital más grande en comunicación e información del país. Nuestras 30 cuentas en redes sociales, Instagram, Facebook, X, TikTok, se suman al canal. Vito TV, pioneros en la televisión digital del país. Estamos cumpliendo 10 años premiados por YouTube, a lo cual se suman 7 páginas web, en una alianza tecnológica con Claro Ecuador, para hablar de negocios, tecnología, entretenimiento, deportes, noticias. Somos un canal con 16 horas de programación en vivo. Carlos Vera, Janet Nostroza, Radio Centro con Javier Benedetti, La Letra Colorada con María Sol y Juan José Pons, Fernando Aguayo en América, Alberto Rigail en CEO Talks, Dr. Juan Carlos Casinelli, Horizonte Productivo, Vito TV cumpliendo 10 años de ser la mayor fuerza de comunicación del Ecuador. Descarga nuestra app Vito TV para todos los sistemas, iOS y Android, porque en nuestra multiplataforma lo importante es siempre el instante. Buenas noches, Guillermo. Bienvenido al programa y gracias por participar en este programa de La Letra Colorada para analizar las realidades del proceso de la industria de la construcción que tanto influye en nuestro país y que verdaderamente aporta socialmente en lo más importante, que es generar empleo. Y eso implica también capacitar a los trabajadores. Ustedes tienen un programa en marcha con la Universidad Católica de Guayaquil. ¿Nos podrías dar información sobre en qué consiste y cómo les está yendo con ese programa? Claro, primero muchísimas gracias, José, por tenerme aquí y poder compartir un poco lo que hacemos para la sociedad de Guayaquil, de Ecuador. Y efectivamente, Etinar es una empresa constructora, innovadora. Hemos implementado una serie de procesos sistemáticos, tecnológicos. Nos apoyamos muchísimo en tecnología, programas desarrollados internamente. Y efectivamente, hoy en día somos la empresa que más empleo genera en el país, en la industria de la construcción. Y eso realmente pues, me llena de orgullo. Acabo de recibir un reporte de una de las revistas especializadas. Y con respecto al aporte social que hacemos en la industria de la construcción, en la parte académica de educación, esto nace en realidad desde hace 26 años que yo entré en la compañía. Siempre escuchaba, tú conoces a mi suegro, al ingeniero José Maquiavelo, Cheche, siempre hablaba que en Etinar somos una escuela, y en realidad comenzamos a crecer, aprendimos mucho de él, del equipo, él era un mentor, pero cuando la empresa comienza a crecer, en realidad perdimos esa capacidad de poder ser escuela, de seguir siendo escuela. Nos enfocábamos por las tareas diarias, pues no teníamos tiempo. Pero luego de varios años, cuando ya el resto del equipo fue adquiriendo ese conocimiento, esa experiencia, me di cuenta que nos hacía falta profesionales capacitados. Claro. Y arrancamos con algo interno, con algo que buscaba capacitar a nuestros propios profesionales jóvenes que iban ingresando a la compañía. Y creamos 2 escuelas. La escuela de formación, que era básicamente capacitar en arquitectura, ingeniería, finanzas corporativas, finanzas personales, administración, ventas, logística, procesos. Y la otra, una academia de bienestar, en donde nos preocupábamos en la parte psicológica, nutrición,
meditación y ese tipo de cosas para que la gente se sienta bien. Y posteriormente entro como director de la Cámara de la Construcción, comento esto en el directorio, esta contribución que estaba haciendo. No dejamos de ser una empresa con 1.500 trabajadores. Parte de las capacitaciones internas también eran a los obreros, a los maestros, a profesionalizar sus procesos. Por más de que sean artesanales, mientras más profesionalizado o repetitivo sea, más eficiencia se logra y comenzábamos a mejorar internamente como empresa. Y pensé que esto no debía quedarse ahí. Nosotros como responsabilidad social deberíamos de hacerlo un poco más grande. Y conseguí un aliado dentro del directorio, un representante de la Universidad Católica de Guayaquil. Propusimos la idea y decidimos crear la Academia de la Construcción en alianza con la universidad. Y en realidad nos ha ido muy bien. Comenzamos con un diplomado en construcción, vamos por el segundo año consecutivo y ahora estamos arrancando uno en gerencia de proyectos porque tengo esta visión de poder tratar de enseñarle a la gente a crear sus propias posibilidades. Hay un concepto que yo tengo de que los constructores no podemos limitarnos a ser constructores. Tenemos que ser constructores y generar nuestros propios trabajos de construcción. Correcto. Y no esperar a que venga un empresario, un tercero, que lo haga por nosotros. Excelente, Guillermo. Esto verdaderamente fortalece y tonifica a la generación de empleo y a la formación de la gente en un proceso de renovación, de innovación tecnológica que demanda un proceso de educación continua, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Hay un cambio generacional actualmente, porque en las universidades están enseñando ya metodologías tipo BIM, Building Information Modeling, que es una tecnología que utiliza sistemas que te permiten ver en 3 dimensiones las edificaciones que vas a construir, te permite planificarlas, coordinarlas antes de que se construyan para evitar errores o conflictos que te encuentras normalmente en obra, pero estos chicos no tienen la experiencia que tienen las personas que tienen años trabajando en campo. Entonces, unir estos dos mundos fue el primer reto que comenzamos a visualizar y comenzamos a traer profesores que tenían experiencia dentro de los propios. De hecho, los primeros instructores fueron los ejecutivos de TINAR, los arquitectos, los ingenieros dentro de la empresa. Salíamos a capacitar a gente de afuera y luego comenzamos a profesionalizar, porque en realidad nosotros no somos instructores como tal, pero podemos apoyarnos en entidades como la universidad. Y hoy en día tenemos programas que también se desarrollan y se implementan porque a los chicos los incorporamos a hacer pasantías dentro de la empresa para que vean estos dos mundos, el de construcción y el de tecnología. Hoy en el mundo vivimos un proceso supremamente dinámico de cambio tecnológico. Así es. A una velocidad en la cual la capacidad de aprendizaje no alcanza las innovaciones que se conocen todos los días. La famosa ley de Moore. No alcanzas al... Ese proceso demanda una aplicación de estas tecnologías en la industria de la construcción, inclusive para poder desarrollar los modelos arquitectónicos de avanzada. Me recuerdo conversando con Cheche, con tu suegro, uno de los proyectos más importantes de TINAR fue el edificio de lo que era UNASUR en Quito, que demandaba un cálculo de la estructura supremamente exigente y sofisticado y hubo que recurrir a modelos matemáticos traídos del exterior. Todas estas herramientas de tecnología, y yo sé que tú eres un tequi, que te gusta todos estos temas de la tecnología, se están aplicando en ETINAR y en la industria de la construcción en Ecuador. Sí, en realidad el proyecto de UNASUR, que bien que lo refieres, fue un reto técnico para nosotros, porque en el mundo no hay estructuras que tengan volados tan largos, tan extensos. 55 metros de un lado, 35 del otro y 15 del otro, y no había forma de construirlo. De hecho, ese proceso sale en licitación, se cae y vuelve a salir a licitación, pero en la segunda vez nosotros ya habíamos estudiado cómo anclar los volados, que eran unas estructuras metálicas empotradas en unos grandes muros de hormigón. Y tuvimos que utilizar en ese momento pues ingeniería estructural, ingeniería de valor, para ver cómo hacíamos viable este proyecto. Y fue un reto que técnico nos pareció extraordinario. Lamentablemente económicamente fue un desastre porque en ese entonces pues el gobierno estaba comenzando a tener problemas financieros y nos causó muchos problemas dentro de la empresa, ¿no? Que en realidad no hay mal que por bien no venga. Gracias a eso, esa fue una de las últimas obras que incursionamos en el sector público
y el crecimiento que tú ves en Etinar ha sido 100% privado, o sea, oferta y demanda. Simplemente atender necesidades reales que el mercado tiene, y ahí es donde viene una serie de otros conceptos que hemos ido aplicando también. Justamente leía una entrevista o un artículo tuyo en la revista de la Cámara de Comercio de Guayaquil, del aniversario, y en ese artículo tú resaltabas cómo la participación del sector público en la industria de la construcción ha bajado del 70% al 50%, y que el mayor empuje viene por el lado de la iniciativa privada, no solamente de las compañías constructoras, sino de las compañías promotoras y a nivel nacional. Y mencionabas una serie de proyectos en Guayaquil e inclusive en Quito. Esto pues sigue dinámicamente aplicándose en el Ecuador. Es así, el gobierno está atravesando momentos de liquidez. Vemos que este año han arrancado con un déficit porque tienen que también invertir en lo social, no puede dejar de hacerlo. Y si no es por medio de la iniciativa privada, yo creo, particularmente es un pensamiento personal, yo creo que el sector de la construcción no va a salir adelante, el sector inmobiliario no va a salir adelante. Un gobierno que baja de 70 a 50% de su contribución es bueno para mí, porque no podemos depender de las fuerzas o de las inversiones que haga el Estado. En realidad, el Estado suele ser ineficiente por su burocracia, por su tamaño, por su falta de enfoque en lo que realmente quiere el mercado. Y en realidad las empresas que hemos entendido esto son las que hemos dejado de esperar que un tercero nos genere trabajo y nosotros mismos crear en función de analizar el mercado, de evaluar las normativas municipales del sector, en función de hacer una viabilidad financiera, de diseñar algo que sea bonito y que sea costo eficiente, porque al final del día lo vas a tener que vender a personas que también tienen sus recursos limitados. Tienes que salirlo a promocionar, tienes que buscar el financiamiento en la banca, tienes que generar confianza, tienes que construirlo, tienes que hacerlo bien, para lo cual tienes que implementar ingeniería de valor y finalmente entregárselo al mercado. Y dentro de esa cadena que te la he explicado rápidamente, nosotros hemos incorporado una de financiamiento con crédito directo a clientes compradores, porque hay mucha gente que no tiene la capacidad o no quiere utilizar su capacidad de crédito o su capital para invertir en un bien inmueble, sea esto una oficina, un centro comercial, o algún tipo de infraestructura, una bodega, y se abren oportunidades porque la banca en cambio está requiriendo colocar capitales, y si se canaliza, si se realizan vehículos financieros de bienes raíces, esto aquí puede llegar a crecer muchísimo y se puede exponenciar nuestro sector. Claro, porque la propiedad raíz es una gran garantía, es una garantía fija permanente para el sector financiero. Ahora, este crecimiento del sector privado es un crecimiento que tiene que ir de la mano con la planificación urbana, como el desarrollo de las ciudades, de las zonas metropolitanas, y que también tiene que ir de la mano de todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del medio ambiente en el uso de materiales, es decir, todo un equilibrio que haga que el proyecto sea verdaderamente no solamente viable económicamente, sino sostenible en el tiempo en todo lo que significa la sostenibilidad de los proyectos. ¿Cómo están trabajando esa área? Nosotros dentro, Etinar tiene 3 estrategias. La estrategia social, que tiene que ver con respecto a las academias de construcción, las escuelas, un blog que yo tengo donde escribo, para ir tratando pues, de comunicar o enseñar a la sociedad lo que uno ha aprendido pues, en el tiempo, con la experiencia. Tenemos la estrategia empresarial, donde tenemos todas nuestras estrategias para crear proyectos, desarrollarlos, construirlos, pero tenemos una estrategia de sostenibilidad. Y ahí entra un concepto. Nosotros somos lo que se llama el Choice Architecture, es decir, nosotros diseñamos en donde la gente va a terminar haciendo su actividad, sea vivir, sea entretenerse, sea trabajar, y somos los responsables como promotores de esto de aquí. Y esa responsabilidad nosotros la llevamos un poco más allá. También somos responsables con el medio ambiente. Entonces desarrollamos proyectos con arquitectura biomimética, que es básicamente incorporar lo que hace la naturaleza a los proyectos urbanos, en donde metemos parques, vegetación en balcones, creamos extensiones de áreas verdes mayores, estamos metiendo un tema de aeroponía dentro de nuestros proyectos para que se siembre el alimento donde se lo consume, no necesariamente trasladarlo de un lugar a otro. Estamos incorporando panelería solar en nuestros proyectos para que sean
eficientes o amigables con el ambiente. Los estamos haciendo certificar EDGE, que es la certificación más básica que hay de temas de aspectos medioambientales, posiblemente en un futuro LEED, que es ya un poco más aspiracional, digámoslo así, pero todo esto tiene que tener un equilibrio entre el costo, la responsabilidad social, la responsabilidad ambiental y la responsabilidad empresarial. No somos una empresa de capitalismo consciente, como me gusta llamarme. El Ecuador vive hoy un problema de generación eléctrica, un mega déficit, un proceso que recién se está abriendo a que haya energías alternativas y sostenibles. ¿Cómo están enfocando ustedes esa realidad en función de que los proyectos de alguna manera puedan ser lo más autosuficientes posibles en la generación eléctrica? Creo que fue la primera o segunda ley que emitió este gobierno de Daniel Noboa con respecto al tema eléctrico. O sea, esto es un tema que se viene conversando durante años aquí en el país y no se lo ha atendido responsablemente. Creo que el primer paso ya lo dio el presidente, que es crear una ley que genere incentivos para invertir en generación eléctrica, sobre todo energías limpias. Esto es eólica, hidroeléctrica, panelería solar. Y ya están los reglamentos para poderlo implementar. Entonces, hoy en día ya existen las oportunidades de poder invertir en hidroeléctricas, en granjas solares y este tipo de cosas. Pero la energía eléctrica se compone de tres aspectos. Tienes el de generación, tienes transmisión y tienes distribución. En Guayaquil tenemos un problema muy serio de distribución. Muchos de los sectores en donde se están desarrollando proyectos inmobiliarios, esta zona que se llama la zona Policentro, está al 92% de su capacidad. La zona de Puerto Santana también está con un déficit, sobre todo por los edificios que se están construyendo, son edificios en altura, verticales, y la vía de la costa también tiene un déficit. Son los 3 puntos en donde la ciudad se está desarrollando y esos 3 puntos están con un déficit. Entonces existe también un reglamento ahora con CENEL, en base a la propia ley de eficiencia energética, que ya permite que los promotores o los inversionistas o los constructores o los empresarios hagamos ofertas no contempladas o no solicitadas, en donde uno identifica un déficit, por lo tanto una oportunidad y poder invertir en una subestación eléctrica y demás. Entonces se están dando, ya hay proyectos que se están generando en el país al respecto, en muchas ciudades, y creo que esto es un tema que en el mediano plazo, lamentablemente no en el corto, vamos a encontrar la solución. Una solución muy necesaria, definitivamente. Totalmente. En este proceso de esta dinámica del cambio mundial, en los cambio climático, cambio tecnológico, no vamos a hablar del cambio geopolítico porque ese es otro problema, y demanda una nueva cultura en las actividades, ¿no es verdad? Cuando hemos conversado para este programa, tú nos has hablado de una nueva cultura en la gestión de la construcción. ¿Cómo plasmarías, cómo es esta nueva cultura? ¿Cómo debes orientar la actividad hoy y hacia el futuro? Mira, yo tengo el concepto de que una empresa tiene que tener estrategia. Primero tiene que partir de una misión, de un propósito. Nuestro propósito es mejorar la calidad de vida de las personas. Ese es un propósito mayor que yo tengo. Luego tengo que tener estrategias, pero tengo que hacerlo con alguien. Y ese alguien es la cultura organizacional. Entonces, esa cultura tiene que compartir valores, tiene que compartir la misma necesidades, los mismos objetivos. Y para poder escalar un negocio, es decir, para poder manejar 3 construcciones, 4 construcciones, tienes que tener un equipo logístico, un equipo de administración, un equipo financiero, un equipo de ejecución de obras, un equipo de diseñadores, un equipo de comercializadores. Y hoy en día nosotros manejamos 35 proyectos gracias a que hemos logrado sistematizar muchos de nuestros procesos. Gran parte de ellos ya están automatizados, es decir, se hacen por medio de sistemas de inteligencia artificial, y la parte que es de construcción tenemos que tener equipos formados en donde los procesos sean repetitivos, de tal forma que no tengamos sorpresas no previstas en las construcciones. Y tenemos construcciones que son de muchísimo valor, muchísima complejidad, a construcciones muy básicas, muy pequeñas, desde el primer rascacielos que se está haciendo en el país hasta una iglesia pues, en una ciudad pequeña de Manabí. La industria de la construcción ha sido dinámica, a pesar de la estructura legal que tenemos en nuestro país. Escuchaba unas declaraciones de un analista amigo y a quien respeto muchísimo, a Walter Spurrier, que hablaba
hacía un análisis comparativo de cómo ha decrecido el sector petrolero en manos del Estado y cómo ha crecido el sector de exportaciones como cacao, camarón, inclusive banano, flores, etcétera, en manos 100% del sector privado. ¿Tú dirías que el sector de la construcción en Ecuador, privada, y yo diría que hasta el público también, tendría una dinámica, un aporte mucho mayor al país si el sistema legal, regulatorio, sería más abierto, menos complicado, menos trabado? Yo creo que sí. O sea, hay un refrán muy antiguo que dice: el ojo del amo engorda al caballo. Cuando tú eres dueño de algo, te preocupas más que cuando no eres dueño. El problema del Estado es que todos somos dueños de todo y nadie es dueño de nada. Entonces, mientras eso exista, el Estado nunca va a ser eficiente. Por más de que tengas un gobierno extraordinario, el Estado como tal es ineficiente. Entonces, la tendencia debe ser que el Estado se reduzca, genere las facilidades, genere los incentivos para que sea la empresa privada o digamos el mercado puro, regulado, eso sí, el que satisfaga las necesidades que existen entre los ciudadanos. Yo creo que deben de crearse leyes, más leyes que incentiven este tipo de inversiones, que atraigan inversionistas en el sector petrolero, en el sector de construcción, en el sector energético, porque creo que el Ecuador, al ser un país dolarizado, con un gobierno como el que tenemos ahora, pro empresa, o alineado a los países que tienen la misma ideología, creo que estamos ante 4 u 8 años de oportunidades de poder capitalizar este sistema dolarizado que nosotros tenemos hace ya 25 años, ¿no? Excelente. Y en nuestro programa se llama La Letra Colorada, porque está concebido en ver los detalles, la letra chiquita, la que está en los contratos que se hacen, en las pólizas, en las guías, en los bill of lading. Letra chiquita que esconde oportunidades y esconde amenazas. Así es. Hablándole a la audiencia, que pretendemos que sean en su mayoría emprendedores, empresarios, profesionales, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Cuál sería tu motivación? ¿Hacia dónde deben orientar la audiencia y la gente en general la satisfacción de sus necesidades básicas, que son habitacionales también? ¿Qué oportunidades deberían ver? ¿Qué mecanismos deberían buscar? Mira, yo creo en que las economías se desarrollan cuando agregan valor. Trabajar para el Estado no es agregar valor, es competir por costos. En la industria de la construcción, como en la inmobiliaria, así como en las otras, camaroneras, las empacadoras es una forma de agregar valor. En la industria de la construcción, la manera de agregar valor es desarrollando proyectos innovadores, proyectos que tengan un componente comercial, un componente financiero. Existe una metodología en la cual estamos conversando con algunos otros empresarios de la construcción. Lo hablé en la Cámara, en el directorio pasado durante mucho tiempo. Es esta metodología que se llama REITs en inglés, Real Estate Investment Trust. ¿Lo podrías traducir al castellano? FIBRAS, Fideicomiso Inmobiliario de Bienes Raíces. Ya. Esto aquí se desarrolló en Estados Unidos en los 60, ya lo tiene México, lo tiene Panamá, lo ha adoptado Colombia con mucho éxito, lo tiene Perú ya, lo tiene Chile. En Ecuador estamos dando los primeros pininos, pero no hay una ley. Lo estamos haciendo porque somos emprendedores. 3 o 4 empresas ya estamos en esto. ¿En qué consiste? Consiste en utilizar los mecanismos del mercado, es decir, la banca que quiere colocar recursos, los distintos actores que tienen las necesidades, sea esto centro comercial, grupos hoteleros, oficinas, hospitales, es decir, centros de producción, para poder construirlos bajo la medida de la necesidad del cliente y podérselos arrendar en el tiempo. Entonces, este mecanismo evita que el dueño del negocio, el comerciante, utilice su dinero, su capital, en algo que no le va a producir una rentabilidad mayor a 12-13%. En su negocio de comercio, al tener una rotación mayor 3-4 veces de su capital en el año, obtiene un retorno muchísimo mayor, pero se limita porque tiene que construir un centro comercial, tiene que construir un hotel, tiene que construir un hospital. Esto aquí lo tercerizas a través de empresas especializadas, promotores inmobiliarios, que en cambio para ellos sí una rentabilidad constante de 20 años del 12, 13%, 14% puede ser interesante, pero hay un problema, el periodo de deuda. Cuando tú tienes una deuda, ese primer periodo
tiene un retorno decreciente. Entonces estamos tratando de fomentar digamos, con el gobierno, con la asamblea, con un grupo de empresarios, buscando el apoyo de la actual Cámara, que tiene también mucha apertura, buscar crear una ley de incentivos para los centros de producción. Y casualmente mencionas al grupo Spurrier. Hemos visto un análisis económico que por cada 10 millones de dólares de inversión que se genera en esta actividad, el impacto en la economía es de 100 millones, es decir, claro, casi 10 veces esto de aquí. El impacto en el empleo, por cada 580 trabajos, se generan 27.000, Juan José. O sea, ¿por qué? Porque tú construyes un edificio donde generas trabajo al construir, pero luego en ese edificio va a ir a entrar a trabajar gente, va a ir a entrar a producir gentes camaroneros, oficinistas, este tipo de actividades de entretenimiento, de periodismo, lo que sea, un hospital. Tienes médicos que no tienen dónde trabajar, dónde implementar sus conocimientos. Alguien se los tiene que crear. Y siempre pongo el ejemplo. Cancún no se hizo porque 100 personas se acostaron a dormir en la playa en Sleeping Bag. Claro. Lo hicieron porque hubo un plan, hubo una estrategia gubernamental privada. Hoy en día Cancún tiene 35.000 habitaciones y generan 5.000 millones de dólares en la economía mexicana. ¿Cómo funcionó esto? Creando una ley con incentivos que atraiga el capital, y cuando el bien raíz está en el país no hay cómo llevárselo. Yo no tengo cómo llevarme un centro comercial a Perú. Ya lo hago aquí me quedo. Perfecto, Guillermo. Muchísimas gracias por intervenir en este programa. Gracias por tu aporte. Es muy importante lo que nos ha dicho Guillermo de la importancia que tiene un sector de la construcción vitalizado, con tecnología, con valores, con generación de empleo. Después de esta intervención, después de la pausa, entramos a las conclusiones. Buenas noches, Guillermo, y muchas gracias. Buenas noches, José. Muchas gracias. En Ecuador no existe mejor manera más rápida de estar informados. Las noticias nacionales e internacionales, todas en tiempo real. Hoy somos la fuerza digital más grande en comunicación e información del país. Nuestras 30 cuentas en redes sociales, Instagram, Facebook, X, TikTok, se suman al canal. Vito TV, pioneros en la televisión digital del país. Estamos cumpliendo 10 años premiados por YouTube, a lo cual se suman 7 páginas web, en una alianza tecnológica con Claro Ecuador, para hablar de negocios, tecnología, entretenimiento, deportes, noticias. Somos un canal con 16 horas de programación en vivo. Carlos Vera, Janet Inostroza, Radio Centro con Javier Benedetti, La Letra Colorada con María Sol y Juan José Pons, Fernando Aguayo en América, Alberto Rigail en CEO Talks, Dr. Juan Carlos Casinelli, Horizonte Productivo, Vito TV cumpliendo 10 años de ser la mayor fuerza de comunicación del Ecuador. Descarga nuestra app Vito TV para todos los sistemas, iOS y Android, porque en nuestra multiplataforma lo importante es siempre el instante. Hemos tenido una muy interesante conversación con Guillermo Jubín Arosemena, un gerente técnico, profesional, con conciencia social, con conciencia de sostenibilidad en el proceso de desarrollo de la construcción en nuestro país. Nos ha destacado la importancia del sector privado, la importancia de la construcción en la generación de empleo, pero en una generación de empleo bien formada, en un proceso de capacitación permanente, en un proceso de una industria con valores, que ve el futuro con una gran proyección de sostenibilidad en todo lo que comprende la sostenibilidad, el medio ambiente, el recurso humano, la tecnología, pudiendo aplicar las tecnologías más modernas a la construcción hoy y buscando otros mecanismos de tipo financiero inclusive que permita impulsar la construcción en nuestro país, que necesita también cambios en los aspectos legales, pero esos procesos se irán dando sobre la marcha. Le agradecemos a Guillermo Jubín por haber participado en este programa y aportar con toda esta valiosa información.
Véanos en nuestras redes sociales y por Vito Te Veo y en los canales de YouTube. Buenas noches y gracias por participar en el programa.